Bueno, muchas gracias a todos. Bienvenidos a esto es un momento histórico, chicos. Es el primer meetup de la comunidad de Grafana en Barcelona y esperamos que sea el primero de muchos. Lo comentábamos, yo creo, en el portal que la idea es organizar esto cada trimestre. Este es el primero, que lo vamos a celebrar con la ayuda de nuestros amigos de Wallapop, que además van a contribuir con una charla que seguro que es muy interesante, aunque ellos digan que no, que es muy simple y tal. Seguro que va a estar muy interesante. El siguiente lo organizaremos en septiembre, todavía no tenemos fecha y la idea es que cada 3 meses pues vayamos organizando esto. Es un evento de comunidad, tanto Gonzalo como yo pertenecemos al equipo, somos parte del equipo comercial de Grafana. Lo que estamos haciendo es dinamizar un poco todas estas actividades, pero la idea es que la propia comunidad, cuando ya coja cierta madurez, pues se gestione ella sola. Nosotros estaremos detrás apoyando, pagando la cerveza, las pizzas, lo que haga falta, pero la idea es que vosotros contribuyáis con material, con ideas, con lo que sea, ¿vale? Ese es un poco el objetivo. Mi compañero de fatiga, Gonzalo, si quieres, preséntate un poquillo. Soy Gonzalo, encantado. Gracias por estar. Es un momento histórico. Es algo que queremos repetir cada trimestre, o sea, contamos con vosotros. Ayer hemos tenido el primero en Madrid, el primero de España en Madrid, y lo que he dicho yo ha sido que no sé si alguno de vosotros os animáis en el próximo de contar vuestra historia, ¿no? Lo que estáis haciendo con Grafana y qué es lo que os gusta de Grafana, porque es un poco lo que pedimos de la comunidad, ¿no? Y nada, es eso, o sea, disfrutad, tenemos pizzas y bebidas después, o sea, que preguntad lo que queráis, que es un poco la idea, y nada, encantado de que estéis aquí. Bueno, pues empezamos con la charla de... Sí, bien, vale. Empezamos con Víctor y con Rubén. Pasamos aquí el testigo a ver cómo os apañáis sin mataros con el micrófono. Un poco así, bueno, A ver. no sé, salimos. Hola, mamá. No creo que lo vea, pero nunca se sabe. A veces me sorprendo. Eh, Hola, muchas gracias por tenernos aquí hoy. Nosotros hospedamos, pero nos dejáis participar y para eso muchas gracias. Yo soy Rubén. Soy Engineering Manager aquí en Wallapop. Víctor, Android Engineer, también en Wallapop. Juntos trabajamos en Innovation Speed. Sí, aquí en Wallapop hay un montón de topics que se dedican a hacer funcionalidades y tal, y nosotros hacemos cosas. Hacemos cosas para ayudar a los demás. Cosas como métricas, por ejemplo. De hecho, bueno, en realidad Víctor es uno de los que sabe hacer, tiene todo el conocimiento para hacer lo que vamos a ver ahora. Yo soy alguien más que le gusta ver métricas. Y la charla de hoy es un poco diferente el título y el enfoque que le hemos dado, porque desde que le pedimos ponerlo en el Meetup hasta hoy, pues lo hemos pivotado un poco. En esencia es lo mismo, no nos vamos a engañar, no nos vamos a dar gato por liebre. Pero lo que estábamos pensando es qué inicio realmente para qué nos pusimos a hacer todo esto que os vamos a enseñar a día de hoy con Grafana. Y el tema es que hace cosa de un año, más o menos, por estas fechas, teníamos una pregunta que es, oye, ¿cómo a nivel de ingeniería de Wallapop podemos ser mejores? Y es una pregunta que está muy bien, pero es que no sabíamos por dónde empezar. Dices, ostras, ¿qué hacemos bien? ¿Qué hacemos mal? ¿Cómo lo sabemos todo esto, no? ¿Cómo sabemos? Mm, ¿No? ¿No está pinchado el...? Vale, gracias. No funciona el mando. Ahora sí. Cosas del directo, cosas del directo. Entonces, teníamos esta pregunta, ¿no? ¿Cómo sabemos cómo de buena es ingeniería en Wallapop? Entonces, estuvimos dándole vueltas a muchas formas de enfocarlo y finalmente llegamos a un punto que son las Dora Metrics. No sé si las conocéis, para los que no las conozcáis. Bueno, Dora es el DevOps Research and... Cada vez que ensayo la A se me olvida, lo siento. Es algo así como de encuestas o tal. Pero el Dora es un estudio que se hace con el objetivo de entender cuáles son las características que hacen a una empresa tecnológica buena, ¿no? Entonces,
Este estudio se ha repetido durante varios años con una gran base de empresas y finalmente han llegado a estas 4 métricas que hay a la izquierda, que son el lead time for changes, es cuando mides desde que, digamos, una feature, una tarea está lista para ser ejecutada hasta que ese, digamos, trabajo llega al usuario. El deployment frequency, ¿no? Es cuántas veces eres capaz por unidad de tiempo de desplegar, ¿no? Pues cuántas veces por día o por mes o por lo que sea. La media de tiempo para recuperarte de un fallo del sistema o de una caída. Y el ratio de fallida de cambios, que es, bueno, básicamente cada vez que desplegas, pues de qué porcentaje, digamos, introduces algún tipo de error. Y luego, pues además de estas 4 métricas, dieron un baremo para decir cómo buenas son, ¿no? Está el elite, el high, el medium y el low, y entonces pues tú más o menos puedes saber cuando dices, oye, en el lead time for changes, ¿cuánto tardamos? Entre un día y una semana. Pues bien, estamos en high. Y eso ya te da un poco una guía visual de dónde pueden estar las oportunidades. Entonces, con esto, nosotros creamos el Accelerate Dashboard, porque usar Dora, no sé, pues no nos dio por ahí. Pero hay una explicación. Accelerate es el libro donde se publicaron todas estas conclusiones que se sacaron del estudio Dora. Entonces está relacionado. Y en ellos cogimos y aplicamos las 4 métricas, aunque con algunos peros, ¿no? Porque las tuneamos un poco, las ajustamos un poco a lo que creíamos que para nosotros era lo más relevante. Por ejemplo, en el lead time for changes sí que lo medimos absolutamente para todo. Es decir, cogemos todo. Cualquier pull request, sea de backend, iOS, web o Android, lo contamos, lo contabilizamos. Mientras que, por ejemplo, en el deployment frequency, lo que dijimos es, tiene sentido para nosotros mirarlo en backend, quizá también en web, pero Android y iOS tienen una serie de limitaciones que hacen que ya te introducen unos retrasos, no puedes estar continuamente publicando, especialmente en iOS. Entonces dijimos, vale, para nosotros tiene más sentido, donde podemos accionar más es en estas, lo vamos a acotar aquí. En el main time to recover también tenía sentido que fuera sobre todo el backend. Y en el change failure ratio lo hicimos al revés. Nos miramos mobile porque es donde los fallos más nos impactan, porque tardamos más en recuperarnos de esos fallos. Básicamente porque tienes que hacer una nueva release y es un proceso muy lento, especialmente, y lo siento por los iOS que estáis aquí, pero es así, en iOS nos cuesta más. Entonces, lo que miramos aquí es bueno, ahora lo veréis mejor, pero es cada vez que tenemos que hacer un hotfix, o cuántos hotfix hacemos por release. Y finalmente añadimos una quinta métrica que era la disponibilidad del backend, porque decimos, sí, si nos recuperásemos muy rápidamente, pero estuviéramos continuamente cayéndonos, tampoco es muy bueno. Entonces, a lo mejor aquí no nos acaba de dar la información adecuada. No sé si estamos haciendo screenshot. Ah, sí. Pues solo por mostrar, este es el dashboard, ¿vale? Espero que no me despidan por enseñar esto. Estábamos hablando de si esto lo podemos enseñar o no. Ya pediré perdón. Y si no, pues me despedís a mí. Estáis contratando. Bien, bueno saberlo. Vale, o sea, están un poco desordenadas, pero primero está disponibilidad, el MTTR, el lead time for changes, deployment frequency y el change failure ratio. Sí, gracias, Gabriel. Decía que para los que estáis en streaming son números moqueados. Hasta ahí. Que no sé si estaba en la cámara o no. Sí, por favor, gracias. Sí, ¿pasas? Pues esto. Entonces, una vez tuvimos montado el dashboard y miramos lo que nos estaban saliendo y cotejando con esto, pues lo que vimos es fantástico. En deployment frequency y en MTTR, pues estamos bastante bien, muy bien. De hecho, hay espacio de mejora, y nosotros lo hemos observado. Según el Dora es élite, pero aún así ahí hemos visto igualmente oportunidad. Pero la que sí que estaba muy clara era en el lead time for changes, ¿no? Estamos en medium, y en el change failure ratio, que bueno, luego lo veréis.
pero estamos casi más ahí pone a partir de 30, pero a lo mejor estamos más hacia 100, ¿no? Bueno, antes se comentaba, se me da muy bien pedir perdón, así que lo siento. Exacto, exacto. Esto nos permite tener súper conciencia de qué tenemos que mejorar. Y bueno, si recordáis del punto anterior, ¿no? Lo que decíamos es que en el Lead Time for Changes lo mirábamos todo y en el Change Failure Ratio mirábamos especialmente el mobile. Entonces, lo que vais a ver a continuación es, esto está muy bien, pero no nos decía el por qué, ¿no? O sea, son como métricas muy, muy grandes. La cuestión era entender qué estaba pasando ahí dentro y por eso hicimos... Okay. Yes. Cliffhanger salió mal. Lo que mencionamos hace un momento, el Lead Time for Changes es nuestro objetivo, saber cuánto tardamos desde que se inicia una tarea y se realiza el primer commit hasta que ese commit llega a master, donde supuestamente, por lo menos en Android no es así, se mezcla este commit a la rama principal, que es master en nuestro caso. Como mencionaba Rubén, nosotros también tenemos, en Android tenemos dependemos de una tienda para publicar nuestra aplicación, que es Google Play, por lo que al mezclar master directamente no llega a los usuarios, sino que debemos realizar un despliegue para hacer disponible nuestros cambios a todos los usuarios. Entonces, desde el punto de vista de nosotros, el Lead Time for Changes no iría hasta master, sino que iría hasta que se entrega a la tienda y está disponible al 100% de los usuarios. Ese Lead Time for Changes lo podríamos separar en dos grandes partes, que sería el tiempo de desarrollo hasta que llega a una rama intermedia, que es Develop, y cuánto tarda nuestro release desde que tomamos esos cambios de la rama Develop y hasta que la entregamos a los usuarios.
Entonces, nuestro lead time for changes lo consideramos a partir del percentil 85, el cual en los últimos 6 meses ha sido casi 4 semanas. Eso quiere decir que desde que iniciamos un nuevo feature hasta que llega al 100% de los usuarios, en el peor de los casos, ha sido casi 4 semanas. No exactamente en el peor, pero sí al menos es ¿cómo es que es esto? O sea, el peor del 85%. El 85% de pull request tardan 3,84 semanas o menos. ¿Era eso? Sí, es eso. Bueno, nosotros capturamos toda esta información sacándola obviamente de GitHub. Bueno, obviamente no, para ustedes. Y lo que hacemos es medir desde que se crea este commit hasta que se encuentra en la rama master. Bueno, aquí tenemos no solamente el percentil 85, que en este momento, o sea, en el último release fue bastante bueno. Nuestro promedio también es bueno, pero bueno, es cercano a las 2 semanas. Sin embargo, eso quiere decir que tenemos releases muy malos y algunos muy buenos. Por lo que, bueno, la idea es tratar de reducir los peores para tener, pues, tratar de que todos sean lo más parecido posible. Bueno, como mencionaba antes, el percentil 85 es de casi 4 semanas, que son aquí calculados 26 días, y el promedio son 15 días. Pueden ver la diferencia. Bueno, como mencionaba antes, el lead time for changes, bueno, este es el cálculo que hacemos solamente hasta la rama master, pero el lead time for changes que nos interesa a nosotros en mobile es la suma del tiempo a desarrollo y el proceso de release de la aplicación. Entonces, vamos a ver cómo es el tiempo de desarrollo en nuestra aplicación Android. Aquí hay muchas cosas a considerar, es decir, como lo vemos en esta gráfica, tenemos que desde que se realiza el primer commit hasta que se mezcla ese commit a la rama de develop, pueden pasar muchas cosas. ¿Qué cosas pueden ocurrir aquí? Pues tenemos que terminar obviamente nuestro trabajo, enviar un pull request. Como saben, las aplicaciones móviles compilan bastante más lento que una aplicación backend o una aplicación web, por lo que teníamos la sospecha de que la inconformidad de los desarrolladores cuando nos decían estamos compilando en 20 minutos era algo que debíamos tener en cuenta y verificar de si realmente estaba afectando todo el proceso del lead time for changes. Hicimos mediciones y encontramos, bueno, hicimos mediciones sobre todo el proceso, desde que se hace el primer commit hasta que este commit se mezcla en la rama develop. Y bueno, este es nuestro progreso en los últimos 6 meses. Y los promedios que les estoy dando son de los últimos 6 meses, es decir, lo que hemos trabajado este año. Encontramos que el tiempo de desarrollo son solamente 5 días, es decir, que o desarrollamos muy rápido o ¿qué estamos haciendo? Porque, o sea, ¿qué estamos haciendo? Porque tenemos el tiempo de desarrollo bastante corto en comparación al lead time for changes. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ya lo veremos. Hicimos mediciones, como dije antes, en los tiempos de compilación, pero no fue tan llamativo como lo que vamos a ver ahorita, que es el análisis que hicimos sobre los pull requests que van a develop. Esto tratamos de segmentarlo lo mejor posible y de acuerdo a nuestro proceso, obviamente.
Normalmente lanzamos un pull request y tenemos que esperar un cierto número de approvals para poder mezclar ese pull request. Y bueno, tratamos de medir como los eventos más importantes que ocurren desde que se lanza el pull request hasta que se mezcla en la rama de develop. Tenemos aquí que medimos desde que se crea hasta que se obtiene el primer approve. Luego, desde que se obtiene el primer approve hasta que se obtiene el último necesario para poder mezclar. Y desde que ya estamos listos para mezclar, pero no, bueno, estamos listos para mezclar y mezclamos, obviamente, el pull request. Nos salió esa gráfica bien bonita, bien interesante. En los últimos 6 meses, esta es como el promedio de los pull requests a develop y encontramos que, bueno, tardamos un día para obtener el primer approve desde que se crea. Tardamos otro día para obtener los demás approves necesarios y tardamos otro día por descuido o por algún problema en el proceso, que es donde vemos oportunidad de mejora para mezclar los cambios a develop. Aquí podríamos decir que si mejoramos aquí este día, pues estaremos mejorando el Time for Changes global de Android. Entonces, si hacen la resta entre, perdón, si hacemos la resta entre el tiempo de desarrollo desde que se hizo el primer commit y se mezcló en develop, vemos que realmente codificando somos muy rápidos. Entonces, el tiempo de compilación no es un problema, por lo menos en Android, pero el tiempo de review sí, porque tardamos más de la mitad de todo el tiempo a desarrollo. Bueno, continuando, ya sospecharán que gran parte del lead time for changes lo estamos pasando, es en el release, no tanto en el tiempo de desarrollo, porque si vemos la diferencia de, si tomáramos solamente el promedio de 15 días en promedio que hay desde que el primer commit llega hasta master y cuánto tardamos nosotros en llegar a la mitad del proceso, son solo 5 días. ¿Qué pasa con los otros 10 días? Pues deben estar aquí en la siguiente parte del proceso, en el release. Entonces, vamos a ver cómo funciona nuestro release. En Android, cada 2 semanas tenemos un trigger automático que pues genera una rama intermedia para un release específico, genera todos los artefactos necesarios para que nuestro equipo de ingeniería y de calidad pueda probar los cambios relacionados a esta versión. Si hay algún problema, algo que pues no debería llegar al usuario final, debemos hacer release fixes hasta que obtenemos la aprobación de QA. Luego que obtenemos la aprobación de QA, llegamos a master. Bien, diría, pero no, no es así, porque nos falta la mitad, la otra mitad, que es el proceso de despliegue. Normalmente hacemos un despliegue progresivo, iniciando en el canal de beta de Google Play, luego al 1%, 20, 50, 100%, y en el camino nos encontramos con hotfixes que normalmente son errores críticos que el usuario no debería ver. Y bueno, ¿cómo afectan esto a todo el lead time for changes? Pues lo medimos. No somos tan buenos en calidad, por lo visto. En los últimos 6 meses tuvimos en promedio 1.31 hotfixes y solamente hemos lanzado, a ver, desde las 139 a las 150, 11 versiones. Entonces, pueden hacer el cálculo. Y en promedio, el release fixes
tuvimos un promedio de 9.33. Es decir, estamos introduciendo muchos cambios, muchos errores durante todo el proceso, lo cual nos está ralentizando. Y pues, lo obvio acá, nuestro release en promedio dura aproximadamente 14 días. Es muchísimo tiempo. Hay algo que no tenemos todavía medido y en Grafana. Esto, que es estas dos partes, como podríamos segmentar el proceso de release, que sería el tiempo de regresión, de pruebas de regresión y el despliegue, que pues lo vimos en la diapositiva anterior. Bueno, una de las diapositivas anteriores. Bueno, ok, entonces, bueno, el despliegue no tiene ningún misterio. Como les mencioné, es progresivo. Tratamos de, aunque tenemos 1.3 hotfixes por versión, es bastante rápido y el estimado que tenemos es de cerca de 4 días por versión, desde que mezclamos a master y llega al 100% de los usuarios. Bueno, no quiero hacer spoilers, así que doy la palabra a Rubén. Sí, lo cojo así ahora, porque ya, de hecho, esto ya está, ya estamos acabando. Bueno, lo único, iba a decir una cosa sobre esto, es... Sí, lo interesante de esto es que la mayoría de nuestros usuarios no se enteran, porque muchos de los hotfixes nos pasan, que es lo que ponía en el gráfico antes Víctor, nos pasan con el 1%. Entonces, está mal, pero el impacto, y quiero recalcarlo, pero luego el impacto pasa bastante desapercibido, lo típico, porque luego en Google Play te machacan si en cuanto te pasas un error de lo que sea. Pero en este caso, pues, esta detección no nos ha funcionado. Entonces, claro, después de tener este mejor insight, ¿no? Fijaros que al principio hablábamos decía Víctor, nos vamos a focalizar en el lead time for changes. En realidad hemos acabado en quality, ¿no? En el ratio de fallos, porque están intrínsecamente alineadas. Entonces, pues lo que vimos, o lo que nos planteamos ya después de todo este periplo, ya más bien a finales de año, y que ha sido nuestro foco durante este año, es a mejorar todo este área de aquí, que es incluye el final, ¿no? Todo el tema de pull request, que dices, ¿cómo es que para mergear, cuando ya tienes los approvals, tardas un día, ¿no? Si tienes el approval, le das a un botón. Pues no está ocurriendo. O no estaba ocurriendo, obviamente lo que ocurre en release, pero había otra trampa aquí oculta, que es lo que explica este percentil 85 tan grande, que dices, ¿cómo es que la media está en el 15 y el percentil 85 se va tanto? Y es que aquí hay un tiempo que no nos aparecía por ningún lado, pero está, y tenemos un ciclo de 2 semanas, desde que se abre una release hasta que abrimos la siguiente, porque si no, nos comeríamos. Si las hiciéramos más frecuentes, es como tendríamos todo el rato releases abiertas y mientras QA está haciendo regresivos manuales, pues estarían siempre en ello, no sería sostenible. Y claro, eso quiere decir que si se abre una release y tú empiezas a trabajar y acabas y haces estos, spoiler, y haces estos 5 días de desarrollo, eso quiere decir que te quedan 10 de espera hasta que se abra la siguiente release. Y este es el tiempo que no salía en ningún lado. Entonces dijimos, ok, no solo es bajar este tiempo de aquí, no solo es poder recortar aquí desperdicio que tenemos de espera, que no nos está aportando nada, sino que también este tiempo de espera lo tenemos que bajar y solo lo podemos bajar pues bajando la frecuencia en la que haciendo releases más frecuentes. Entonces, al final, la madre del cordero estaba toda prácticamente en el mismo punto, que es la calidad. O sea, ¿por qué tenemos tantos fallos? Porque hacemos releases muy grandes, porque tardamos 2 semanas, eso hace que tengamos un regresivo manual que es largo. Entonces, el primer punto que dijimos es tenemos que sacar este regresivo manual. Tenemos que convertirlo en test equivalentes automáticos. No voy a decir que sean test end-to-end, no hagáis eso, por favor. Pero tenemos que encontrar la manera de convertirlos, algunos sí, pero no todo,
en esos test equivalentes. Y luego lo que se conoce como hacer un shift left de la calidad. O sea, no queremos a los QAs, a los pobres ahí, frustrándose al final, encontrando todas lo que se ha escapado a desarrollo, sino que los queremos al principio como partners de calidad, ayudando, encontrando las cosas cuando son poco costosas de arreglar, ¿no? Si encuentras un bug en definición, que no se ha picado ni una línea de código, es como, ahí hemos ahorrado la tira. Si lo encuentras ya en un 1% de producción, pues bueno, no, ahí sí que hay un coste. Entonces, para nosotros los takeaways, si es lo que esperamos que sirva de experiencia, nuestra experiencia pueda servir a los demás, es el primer aprendizaje es mide siempre, y además no lo hemos puesto aquí, pero es mide todo lo que puedas. Cualquier cosa que se te ocurra puede darte un insight que se te está escapando. La calidad te importa, obviamente. Para nosotros puede parecer que no, pero es donde le estamos poniendo toda la chicha este año, es a revertir esta situación. Y obviamente automatiza todo lo que puedas. Cambia todo lo que pueda hacer la máquina va a ser en general más fiable que lo que pueda hacer un humano. Entonces, y además, sobre todo para cuando estamos midiendo tiempos y tal, como hemos hecho aquí durante todo el rato, pues las personas, dependiendo de quién sean, tienen tiempos distintos. Mientras que la máquina en principio va a tener los similares y va a ser fácil comparar y mucho más tener una fiabilidad en esas métricas. Y eso es todo por nuestra parte. Solo daros las gracias por habernos escuchado hasta aquí y no sé si hay alguna pregunta que podamos contestar. Estos dashboards que habéis creado, ¿quién tiene visibilidad de ellos? Todos los equipos que están involucrados en ya la red. Todo lo que habéis al principio no se ha grabado. Todo lo que dije al principio no se grabó. Vaya, lo siento. La pregunta es, todos estos dashboards están genial y creo que es muy interesante identificar todos estos puntos de mejora, pero para mejorar yo creo que tiene que estar todo el equipo involucrado. Entonces, ¿están todas las personas involucradas en este proceso haciendo estos cuadros de mando? ¿Y es algo que tienen presente para mejorar su día a día? Sí. Lo repito para que esto no se pierda. La pregunta era que ¿quién tiene acceso al final a todos estos dashboards? ¿Podemos poner un momento el dashboard de verdad? Hicimos las capturas de pantalla para evitar el efecto demo. Pero bueno, solo por enseñarlo un poco, ¿eh? Pero sí, o sea, ¿quién tiene acceso a esto? ¿Tiene acceso todo el mundo? Y la respuesta es sí, absolutamente todo el mundo en ingeniería tiene acceso a ello y los puede consultar. Y no solo a este, tenemos muchos otros dashboards. Medimos muchas más cosas. Hemos hablado de Android, pero tenemos prácticamente lo mismo en iOS. Tenemos diferentes métricas o diferentes dashboards, digamos, para backend y para web. O sea que sí, todo el mundo puede meterse y ir revisando la progresión y cómo está funcionando. Entonces, ¿tenéis algún tipo de gamificación para que la gente esté muy involucrada, que tengan sus KPIs de tal forma que puedan? Gamificación diría que no. Sí que es cierto que tenemos luego dashboards por equipos. O sea, estas mismas métricas, sobre todo las de las DORA o las que aplican, porque no siempre aplican todas en todos los equipos, sí que las tenemos segmentadas por equipos. Y claro, cada equipo puede ver cómo está. Lo que pasa es que, claro, nuestro problema sobre todo es de proceso global. Entonces, porque al final una release es para todo el mundo. Al menos aquí en Android. Quizá cuando te bajas al detalle de backend, que no tiene este acople, pues ahí sí que pueden estar un poco más ahí. Y claro, aquí lo que pasa es que nosotros, como somos los que damos un poco todas estas herramientas a los demás, porque ya lo dice el nombre de nuestro equipo, no somos Innovation Speed, permitimos que la innovación sea más rápida al resto de equipos, pero a la vez trabajamos con un proceso muy diferente, porque nosotros no tenemos que ir a producción.
pero nosotros entregamos herramientas a la gente. Entonces, es como, es muy difícil comernos nuestra propia comida de perro, ¿no? Porque no aplican las mismas métricas a nosotros. Entonces, aquí me falta detalle. De estas técnicas y dashboard que también comparten a equipos que no son técnicos. La pregunta era si compartimos esto con otros equipos técnicos y la respuesta es que no lo sé, en principio sí. O sea, si alguien quisiera tener acceso, o sea, no hay nada que no podamos mostrar aquí, vamos, no se me ocurre ninguna. De hecho, en general en Wallapop diría que tenemos mucha transparencia, no te diría que tenemos dashboards para absolutamente todo que tenga acceso todo el mundo, pero sí que tenemos mucha visibilidad de todo lo que pasa a nivel de métricas en los departamentos. ¿Qué mejoras puede implementar? Estamos trabajando en ello. No, la pregunta es, con todo esto, ¿qué hemos hecho, ¿no? para mejorar? ¿Hemos sudado? No, hemos trabajado mucho. Hemos estado trabajando identificamos 3 tipos de test que nos podían ayudar a corregir. O sea, primero intentamos ver, pues, lo que teníamos eran test unitarios y test de integración. Y era, oye, todo esto que se está haciendo regresivo, ¿lo podríamos bajar de alguna manera con esto? En general la respuesta es muy difícil o no. Ahí hay todavía un debate de ver qué podemos hacer en integración. Luego también está el qué entendemos por integración y tal, que esto aquí nos ha llevado un gran debate, pero luego identificamos 3 tipos de test que no teníamos, que los llamamos de UI, que es poder tener la UI, levantar una pantalla web, Android o... Bueno, lo focalizamos en mobile, que es nuestro cuello de botella. Android o iOS, y ahí hacer... simular como si fuera el usuario en test de flujo, que es lo mismo, pero navegando, ¿no? Desde el inicio de la aplicación hasta llegar al punto que quieres, o sea, porque vas haciendo una serie de progreso, ¿no? en la aplicación y quieres probar que todo el flujo está correcto. Y finalmente, test de tracking, porque el tracking no lo estamos traqueando, básicamente testeando. Y era bastante delicado. Entonces, ahí ha habido un gran trabajo para, primero, el codebase, parece que no, pero no lo teníamos adaptado para poder hacer estos tests. Ha sido un gran caballo de batalla de montones de refactors. Y luego está poder llegar a tener estos tests corriendo en un CI, pues, para una release. Entonces, hemos logrado hacer algunos. También ha habido un gran trabajo para entendernos con cómo los podíamos convertir, porque claro, ellos estaban muy acostumbrados al regresivo y nosotros no teníamos, nosotros me refiero a, todos somos ingeniería, pero los desarrolladores, es que yo venía de desarrollo de Android, entonces muchas veces me identifico con ese perfil. Pero no había ese concepto de calidad. Entonces ha sido mapear primero el concepto y luego ver cómo podía ser. Y luego también en Android estuvimos haciendo una iniciativa para hacer, digamos, unas interfaces amigables para que los QAs mismos fueran capaces de codificar algunos tests. ¿No? No tenían por qué ser todos, pero sí algunos, o por lo menos que les fuera más fácil de entenderlos. Y bueno, eso es un poco todo lo que hemos... nos está llevando mucho tiempo. Y si soy totalmente transparente, y a lo mejor aquí me gano mi segunda opción de despido, desenchufa, sí. Es porque, claro, todos los equipos que tenemos están, bueno, casi todos, están orientados a producto y claro, tienen objetivos técnicos y tienen objetivos de producto. Entonces, esto nos estamos encontrando que requiere mucho tiempo, por lo que decía antes, refactorizaciones, adecuar, y meterlo, este trabajo en uno de los equipos está siendo un reto para que puedan también avanzar en consecución de objetivos. Y luego estamos equipos como nosotros, de plataforma, que digamos esto es más fácil porque básicamente todos nuestros proyectos son técnicos, entonces coger algo así. Pero igualmente lo que nos pasa entonces a nosotros es que, claro, trabajamos
sobre partes del codebase que nunca tenemos el expertise, nunca tenemos la experiencia de ese codebase porque nunca estamos en esas partes, ¿no? Y a nosotros también nos cuesta. Entonces tenemos que involucrarnos con los equipos, un poco hacer transferencia de conocimiento en ambas direcciones, y eso es un poco los retos que nos estamos encontrando. Pero si quiero poner la nota optimista de color, la verdad es que ahora hemos llegado a un punto en que ya tenemos varios tests ahí, bueno, no muchos, pero sí, y hemos cubierto por lo menos lo que decimos, hay más de por lo menos uno de cada, de los tipos que mencionaba. Y a partir de aquí nuestra expectativa es que podamos ir acelerando y realmente impactando a las métricas que a día de hoy pues todavía no se ve ese impacto. ¿Cómo hacéis este tipo de mediciones? Porque ahora con los datos parece todo muy fácil de leer, pero antes, ¿cómo organizabais este tipo de mediciones? Antes no había. La pregunta era que cómo hacíamos antes las mediciones y la respuesta es que antes no medíamos. Teníamos la información disponible en fuentes de datos como GitHub, Jira, BitDrive, APIs que nos proveían todos esos históricos, pero no teníamos información. Hay alguna información que sí tenemos, o sea, que sí es volátil, por ejemplo, los tiempos de compilación. Lo estuvimos capturando para los tiempos de compilación de todos los desarrolladores para identificar si esto era un blocker, si era necesario, no sé, cambiar las máquinas que se proveen a los desarrolladores o empujar iniciativas para mejorar el tiempo de compilación, que digamos es un proyecto interesante, pero no merecía el foco. Al final lo que hicimos fue utilizar todas las fuentes de datos que teníamos disponibles previamente y bueno, capturar el histórico de todos estos datos y luego pues adaptarnos ya para capturarlos en tiempo real. Una pregunta. Ustedes sacan toda la info de los de Chile, de aquí, para volcarla en ¿hay algún ETL de por medio o cada herramienta tiene la manera de exportar la info? Ok, la pregunta era si existe una ETL de por medio entre las fuentes de datos e InfluxDB donde almacenamos la información. La respuesta es no. Realmente hay cinta y un montón de scripts y lambdas, triggers, webhooks, un montón de cosas, a veces un poco hacky. O sea, no hay API o algo que ya está escrito, por ejemplo, para saber cuándo hemos alcanzado el 100% a partir el 100% de despliegue a partir del primer commit, por ejemplo. Aquí lo que hacemos es buscar en todos los commits, identificar tiempos de creación, estar cada cierto tiempo preguntándole al API de Google Play si ya llegamos al 100% de cierta versión. Entonces, es un poco de cinta, ingenio y bueno, sudor, principalmente sudor, porque no es fácil. Bueno, en la mayoría. Hay otras que sí son más sencillas, como el tema de las métricas de pull request, porque la información ya estaba prácticamente ahí disponible para ser consultada y pues graficada. ¿Alguna otra pregunta? Quiero hacer un comentario de complemento a la pregunta. Una de las cosas. Vente. Por favor. Gente del público. No, hombre, por favor. Ahí hay mucho trabajo tuyo. Sí. Qué hola, ¿qué tal? Que contestando una cosa de la gamificación, a Gabriel Rodríguez Contreras, José. Sí, que hola, Gabriel. Sí, como que el tema de la gamificación sí que es muy interesante porque, claro, como bien lo comenta Rubén, hay equipos orientados a producto y no todos los equipos tienen la misma dinámica, pero sí que hay varios engineering managers que se alinean con estas métricas para fijar
más que gamificación, los goals, los KPIs individuales de los developers van alineados sobre todo por la prioridad de calidad. Y como ya ahora es visible, es mucho más fácil decir, hey, tu equipo tiene, porque precisamente hay dashboard que filtran por equipo, tu equipo tiene tantos hotfix, ¿qué está pasando acá? Entonces es mucho más fácil orientar tus goals hacia esto. Y bien lo decía Rubén, hay iniciativas también que transforman esto también a temas de automatización. Y lo otro era el tema de que hemos hecho a nivel de CI, que sí que se han hecho algunas exploratories, sí lo resaltaban ellos, que el tema de development a merge no es realmente el mayor bloqueante, es más el tema del release cycle, el que nos bloquea para chipear a producción, pero sí se han tomado decisiones como establecer que la CI sea un poco más inteligente y no haga ciertos pasos en función de los cambios que se hicieron, o realmente que los developers puedan excluir generar una APK cuando no es necesario. Entonces sí que ha sido muy útil para encontrar motivaciones para hacer cambios también al nivel de CI. Y ya, eso quería complementar, que me pareció como importante porque eso ha sido motivación a estos gráficos. Sí, no lo ha dicho Gabriel, pero él está a ver si ahora lo digo bien, en un equipo llamado Personalization, y que es precisamente de producto. O sea, él tiene el insight que nosotros no lo vemos más lejano. Así que muchas gracias, Gabriel. Y si no hay nada más, pues oye, ya dejamos hablar, que hemos hablado demasiado. Muchísimas gracias a todos. Pones por ahí. Te presento yo, te presentas tú, que tienes más arte. Víctor, bueno, espera, lo puedo quitar yo. De aquí. Había preguntas. No, para quitar el... Dejar de compartir. Víctor. Stop sharing. Hola. Te lo pongo, te lo coloco para que tengas. Me ha puesto aquí la foto. Sí. Vale. Te lo pongo ahí. Aquí, ¿no? Porque no lo tienes como mirror. A lo mejor que lo quieres como mirror o como este. Sí, mejor. Entonces, si lo pone o lo bueno, sí. ¿Cómo hay una forma más rápida? No, ponlo en mirror. No, bueno, sí, ahí se ve. Ahí sale, eso es lo que se ve, pero ahí se ve. Y ahora sí se ve. Sí, pero que está en mirror. Déjame, tío, no se me acuerda. Pero si me ha ido. Por la derecha. Integrada. En inglés, tío, no me acuerdo. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Perfecto. Cojonudo. ¿Cómo te ves? Importante que no. ¿Está bien o...? Así está perfecto. Sí. Está perfecto. Y esto, hostia, si fuera ya de lujo, ¿no? A ver, no me he traído el mío. ¿Cómo? No,
Vale, perfecto, pues empezamos con esta segunda charla, ¿vale? Lo primero de todo me presento, yo soy Joan, trabajo en Grafana y concretamente estoy en el equipo de Grafana Enterprise, ¿vale? Aunque hoy no os hablaré de Grafana en sí, aunque habrá una demo que usaremos Grafana, sino vengo a hablar de Grafana Loki, que es una de las herramientas que hacemos en Grafana Labs también, ¿vale? Entonces, antes de empezar, me gustaría preguntar, ¿cuántos de los que estáis aquí estáis acostumbrados a trabajar con logs en vuestro día a día, a tener que mirar, pues eso, logs de un servidor, de que envía una aplicación o lo que sea? ¿Cuántos estáis? Vale. Genial. Entonces, bueno, a lo mejor os sentís un poco identificados con lo que explicaré en la charla, porque no solo hablaré de Loki, sino que explicaré será como una pequeña historia. Entonces, hace unos días me escribe un amigo, se llama Miguel, y me dice, hostia, tenemos un problema, creemos que nos están atacando nuestro sistema, nuestra aplicación, pero no sé cómo hacerlo. Y tenemos estos logs, ¿vale? Que tienen esta pinta. Y dice, claro, me dice, yo sé que por aquí en estos logs en un punto está la IP con la que nos hacen la petición y queremos ver pues, si hay a lo mejor una IP que está haciendo muchas peticiones o hay algún pico en este sentido, ¿no? Y digo, hostia, pues, ¿qué usáis para los logs? Digo, yo sí, si usáis Loki os puedo ayudar. Si no, no. Me dice, hostia, no, usamos otra cosa, tal. Digo, bueno, no sé, yo, si quieres te ayudo, no sé, miramos cómo lo podemos hacer. Vale, entonces, para dar un poco de contexto, los logs que tienen ellos tienen esta pinta, ¿vale? Que a lo mejor a algunos os suena, es el formato log-fmt, que son los típicos que hay clave-valor separado con un igual, ¿vale? Y el problema que tenían es que aquí en cada línea de log, podéis ver esta que está remarcada, que pone request received, están logueando toda la request, que es un JSON. El problema es que además ese JSON está dentro del log-fmt, está dentro de un campo message que tiene no solo el JSON, sino que, bueno, un poco complicado, ¿no? Y por ahí está la IP, ¿no? De hecho, este es el contenido de ese JSON, ¿no? Y claro, por aquí, pues ahí abajo, dentro, en el tercer nivel, hay una IP, ¿no? Y de ahí quería sacar, pues, el ver si le están atacando o no. Digo, hostia, me lo pones complicado. ¿Vale? Digo, pero bueno, si me das un poco de tiempo con Loki y tal, podemos conseguir algo de este estilo. ¿Vale? Con lo cual aquí podemos ver, hostia, una IP que tiene 250 peticiones. Podría ser la última hora, las últimas 24 horas, lo que sea, y decir, hostia, bueno, pues igual es sospechoso, ¿no? O no, depende de pues, el uso esperado de la aplicación. Entonces, para resolverlo, evidentemente, ya había spoiler en la primera slide, ¿vale? Os lo explicaré o voy a hablar de Loki y luego lo conectaré en cómo podríamos resolver este problema específico, ¿no? Explicado al principio. Entonces, lo primero de todo, ¿qué es Loki? Pues como informalmente conocemos entre los amigos, o, ¿no? Como Prometheus, pero para logs. No sé cuántos conocéis Prometheus de aquí. Vale. Guay, entonces. Bueno, ahora como veréis, al final Loki usa el mismo sistema de etiquetas, de labels. Lo único que está enfocado, pues eso, a los logs, ¿no? Entonces, claro, lo primero de todo, Miguel me dice, oye, pero esto de Loki a mí no me suena, ¿no? Y le digo, bueno, no te preocupes, es normal que no te suene, porque si nos fijamos aquí en esta gráfica, que son las estrellas en GitHub, es un proyecto bastante reciente. Entonces digo, bueno, es normal que, a pesar de que la gráfica muestra que la aceptación es bastante buena, es un proyecto reciente, entonces es normal que no te suene, ¿no? No te preocupes por eso. Luego me dice, claro, es que nosotros tenemos un caso muy particular, que es que usamos las lambdas, lambda functions, y claro, es complicado porque no es nuestro propio servidor y a lo mejor tenemos otras aplicaciones, ¿no? Digo, no te preocupes, mira, Loki acepta todo tipo de inputs, todo tipo de formatos, sea un Nginx, sea eso, la Lambda mismo, tengáis el entorno en Docker, incluso tiene una API que podéis enviar los logs directamente. ¿Vale? Y digo, por el formato lo mismo, si es JSON, si es log-fmt, no te preocupes por nada de eso. Incluso si diferentes de las aplicaciones o los servicios involucrados en la aplicación, en el ecosistema, usan diferentes formatos, tampoco te preocupes. ¿Vale? Le digo, mira, aquí es un poco, puedes ver, pues yo que sé, incluso tenemos varias de las posibles fuentes, ¿no? Tenemos incluso un agente en Grafana, que según qué entornos pues tiene sentido instalar el agente, que sea el agente el que envíe los logs. Tenemos Fluentbit, si tenéis Docker, pues hay plugin para Docker.
Si tenéis el entorno de LCAP, hay plugin para Logstash, hay muchas formas de enviar los logs a Loki, ¿vale? Entonces no os preocupéis por esto tampoco. Lo siguiente me dice, hostia, pero esto de Loki es un proyecto tan reciente, ¿no? Va a soportar, porque tenemos mucho tráfico en nuestra plataforma, va a soportar el volumen de logs que tenemos. Entonces, bueno, le mostré estos 4 números de nuestro, esto, ¿no? Que pone en el título, el clúster de Loki más grande en Grafana Labs, de un único clúster, ¿vale? Y 4 métricas de ingestión, 650 gigas de logs por hora, 15 threads por día, bueno, podéis ver, ¿no? 4000 tenants. Y en cuanto a las queries, ¿no? Cómo se consultan esos logs, pues 12 terabytes por hora, 150, bueno, números muy grandes, ¿no? Digo, bueno, yo creo que debería ser suficiente. Bueno, podemos ver, ¿no? Si no, ¿qué solución encontramos? Entonces me dice, bueno, pues que yo vengo del stack de LK y no quiero de Elastic y demás y quiero entender un poco mejor qué diferencias hay o por qué no nos va bien LK. Y, no, LK va perfecto también. Pero bueno, digo, yo te explico un poco para que entiendas, nada, en 2 minutos la principal diferencia, ¿vale? Entonces lo que pone en esta slide, básicamente, sin entrar en detalles, porque al final, por ejemplo, Elastic es una herramienta muy grande y todo el ecosistema también es muy grande, la idea es que, por naturaleza, digamos, Elastic tiende, al final está pensado en su origen como motor de búsqueda, ¿vale? Lo que hace es indexar todo el contenido que le pasamos. Si le pasamos todos nuestros logs, indexa todos los logs. Esto tiene pros y contras. Los pros los contras, perdón, más evidentes, pues los logs, los índices son mucho más grandes con las implicaciones que eso conlleva, ¿no? En cambio, Loki, como es una herramienta que está pensada para el caso de uso de los logs específicamente y no como motor de búsqueda pues, de documentos, etcétera, funciona de otra forma, ¿no? Lo que hace es indexar, como hemos dicho antes, está inspirado en las etiquetas de Prometheus, entonces lo único que hace es indexar la parte de las etiquetas y todo el contenido de los logs, que suele ser lo que tiene más volumen, no lo indexa. Vale, entonces, bueno, aquí está esta diapositiva, pero esa es la idea principal, ¿no? Luego, evidentemente, pues puedes tunear Elastic, no digo que no digo que sea mala herramienta, por supuesto que no. Igual que seguro que habrá alguien quien use Loki como motor de búsqueda, ¿no? Pues también podría, ¿no? Entonces, aquí un poco otro dato, ¿no? Que explica un poco, que a lo mejor os ayuda a visualizar un poco ese beneficio de enfocarte directamente como lo hace Loki, ¿no? Que por ejemplo aquí tenemos esta comparativa, ¿no? De 10 teras de logs se corresponden a solo 200 megas de índice, ¿vale? Si mirásemos esto en Elastic, como digo, con la configuración estándar y demás, pues seguramente los datos estarían mucho más parejos, ¿no? Entre los logs y el tamaño del índice. Vale, entonces dice, bueno, me has convencido, a ver, explícame cómo va esto de Loki y cómo puedo... luego tú me ayudas a ingerir los datos en Loki y luego explícame cómo puedo hacer consultas para poder obtener esa información que hemos dicho al principio, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo funciona Loki? Loki es una línea de log en Loki, digamos. Hostia. Perfecto. Vale, entonces, una línea de log en Loki tiene esta pinta, ¿vale? Se compone de 3 partes. La primera es el timestamp, ¿vale? En qué momento se ha producido esa línea de log. La segunda, como decíamos, esas etiquetas siguiendo el estilo de Prometheus, donde normalmente identificaremos con claves, pares clave-valor, aplicación, clúster, namespace, lo que sea. Y finalmente, lo que es el contenido de la línea de log en sí, que puede ser lo que veíamos al principio, puede ser un JSON, puede ser lo que sea, ¿no? Cualquier formato. Que como vemos aquí, y como que se contrasta con lo que explicaba antes, pues la primera parte sería la que se indexa, ¿vale? Que es la más importante a la hora de realizar las búsquedas o de filtrar, hacer un primer filtrado de información. Y luego, pues, lo que es el contenido de la línea de log es donde podremos jugar. Entonces, explicado qué pinta tienen las líneas de log en Loki, veamos cómo se hacen consultas en Loki, ¿vale? Loki tiene un lenguaje de consultas que se llama LogQL. Quien conozcáis Prometheus, pues como en Prometheus está PromQL, pues está LogQL, ¿vale? Que en cierto modo pues nos recordará familiar también. ¿Vale? Entonces una consulta en LogQL se compone de 2 partes.
La primera es lo que se conoce el log stream selector, ¿vale? Básicamente lo que decíamos antes. Tenemos nuestras líneas de log y lo que tenemos son varios, lo que se conocen como log streams, identificados por esas etiquetas. Entonces, en esa primera parte lo que le diremos es en qué log streams queremos buscar nuestros logs. Y luego una segunda parte que se conoce como log pipeline, que es donde pues, aplicaremos un segundo nivel de filtrado y donde también podremos manipular nuestras líneas de logs, ¿no? Por ejemplo, buscar en ese JSON, si es un log FMT, pues pasearlo y buscar sobre sus campos, etc. ¿Vale? Entonces, lo primero de todo, ¿qué tipo de operaciones podemos aplicar en este stream selector? ¿Vale? Pues podemos aplicar tanto comparativa, digamos, de igualdad o desigualdad, o lo mismo, pero aplicando expresiones regulares. ¿Vale? En el primer caso, pues cogeríamos todos los logs que nos vengan con el container igual a Nginx. En el segundo, pues tenemos que el clúster sea US Central 1 y que el contenedor sea cualquiera de estos. Y en el último, pues miramos que sea prod y que la gente no sea eso, ¿vale? No tiene más misterio. Visto esto, como decíamos, ya podríamos seleccionar un log stream, un conjunto de log streams, y lo que podemos hacer es aplicar un segundo nivel de filtrado, ¿vale? Esto lo podemos hacer, por ejemplo, en base al contenido de las líneas de nuestros logs. Entonces, por ejemplo, en el primer caso, lo que estamos haciendo es filtrar todas las líneas de logs que contengan la palabra error, ¿vale? Lo mismo lo podemos hacer en la segunda línea, la segunda parte, lo que estamos haciendo es que no contengan la palabra timeout. Es decir, todas las líneas de log con errores que no sean timeouts. ¿Vale? Lo mismo podemos hacer con expresiones regulares y hay varias funciones, por decirlo de algún modo, que nos ayudan un poco a hacer cosas un poco más avanzadas. Por ejemplo, búscame que tengan una IP dentro de este rango. Incluso a ese nivel podemos llegar. ¿Vale? Luego, como decía, también lo que podemos hacer es aplicar un cierto parseo a nuestras líneas de log. Si la línea de log es un JSON, lo podemos parsear para luego interactuar con sus campos. ¿Vale? En este caso, pues aquí hay varios, e incluso no sé si falta alguno que se ha añadido en las versiones más recientes, ¿vale? Pero los más típicos, JSON y log.fmt, que son igual los más estándares para formatos de logs. Y luego, si no, tenemos el de pattern, que es como una especie de expresión regular, pero mucho más sencillo. Y si no, expresiones regulares de toda la vida, ¿no? Por decirlo de algún modo. Entonces, con esto ya tendríamos, digamos, hemos pasado nuestra línea de log, ¿vale? Si es un JSON, pues tendríamos cada uno de sus campos como nuevas etiquetas. Igual que al principio teníamos las etiquetas principales de log stream, que sería el cluster, el lab, lo que sea, lo que hemos visto antes. Pues ahora si ese JSON tenía varios campos, como veíamos al principio, una IP o lo que sea, ya lo podríamos usar. ¿Vale? Entonces, digamos, en base a eso, también podemos aplicar pues, algunos filtros. Por ejemplo, aquí se aplican, ¿no? Filtros de, por ejemplo, la latencia sea mayor de 15 segundos, por decir algo. ¿Qué más? Con esa segunda parte de nuestras consultas que hemos visto, no solo podemos aplicar un segundo nivel de filtrado después de las etiquetas, sino que también podemos formatear nuestras líneas, ¿vale? Para que la salida que nos salga cuando vemos nuestras líneas de log sea más amigable. Entonces, para ello podemos usar esta expresión, ¿vale? Que básicamente está llamada, por decirlo de algún modo, line_format, y luego siguiente este formato, que puede asustar un poco, pero en realidad, si os fijáis, lo que hace es entre dos corchetes, punto y el nombre del campo, lo estaría poniendo, ¿vale? Entonces aquí podéis ver un poco un ejemplo, ¿vale? No se ve muy bien, pero podéis ver que aquí tenemos un churro pues, con mucha información y lo único que estamos haciendo es poner bonito con unos tabs, pues el throughput, el namespace, etc. ¿Vale? Lo mismo podemos hacer con las etiquetas, ¿vale? Recordad que en este punto las etiquetas ya no son solo lo del log stream, sino que también es lo que hemos parseado. Es decir, si el JSON de la línea del log tenía un campo, lo podemos formatear también. ¿Vale? Para ello podemos tanto crear nuevas etiquetas, por ejemplo, porque queremos crear una en base a otra. ¿Vale? Por ejemplo, aquí si os fijáis, pues se crea una nueva etiqueta length, ¿vale? Que se cogen dos parámetros que teníamos en nuestra línea de log, que son pues, paramen y paramstart, se hace una resta y se crea esa nueva etiqueta. ¿Vale? Y en el segundo caso tenéis simplemente un renaming, ¿vale? Label format, y lo que se hace es latency, se le asigna el valor que había en user access latency, ¿vale? Si pone algún casual
tenemos esa necesidad, pues lo podemos hacer también. ¿Vale? Entonces, como comentaba, podemos formatear tanto etiquetas como líneas de log, ¿vale? Y para ello hay lo que se conocen como las template functions, que lo que nos permiten es operar con el texto al final, ¿vale? Entonces, hemos visto antes un ejemplo de aquí de sub, ¿vale? Hay muchas funciones, ¿vale? Podéis ir a la documentación de Loki, podéis ver aquí, por ejemplo, que se hace un replace, se hace un trunc para truncar, se hace un upper para convertir a mayúsculas, ¿vale? Hay un montón de funciones, las podéis ir a buscar. Incluso, por ejemplo, reemplazos por expresión regular y este tipo de cosas, ¿vale? Que como veremos al final nos irán muy bien, por ejemplo, para ese caso donde teníamos un JSON dentro de una línea que ya tiene un texto, etc. ¿Vale? Luego, otra cosa que es muy interesante también es que con Loki no solo podemos filtrar nuestros logs, sino que si no lo tenemos también como los compañeros de Wallapop que lo tienen todo metricado o que obtienen las métricas de otros sistemas, si solo tenemos logs, pues bueno, no se acaba el mundo porque gracias a LogQL también podemos obtener métricas en base a nuestros logs, ¿vale? Para ello, lo que se suele hacer, esto sonará más familiar a Prometheus, los que lo conozcáis, ¿vale? Es normalmente fijas un periodo de tiempo, por ejemplo, el último minuto, los 5 últimos minutos, la última hora, lo que sea, ¿vale? Y lo que haces es aplicar una operación de agregación. Por ejemplo, en este caso hacemos un count over time. Con lo cual, ¿qué significa? Que en este caso, si miramos la parte naranja, ¿vale? Y hacemos un poco de recapitulación de lo que hemos visto, estamos cogiendo todos los logs de ese clúster, estamos filtrando las líneas de log que contengan la palabra error, las que no contengan timeout. Entonces lo que hacemos es contar cuántas líneas cumplen esta condición, digamos, en el último minuto y las sumamos, ¿no? En este caso tendríamos, pues, podríamos tener una métrica de número de errores que no son errores de timeout, ¿vale? Igual que tenemos esta función, tenemos también, pues, rate, counter over time, rates, que nos ayudarán, pues, por ejemplo, calcular errores por minuto o por segundo, temas de cuántos logs estoy ingiriendo, tanto el total como por segundo, etc. Y lo que está muy bien también es que también tienen una posibilidad más relacionada con esta, ¿vale? Que es el concepto este de un Rapid Range Vector Aggregations, que es con la palabra clave esta unwrap, que lo que nos permite es no solo sacar métricas en base a los logs, como decíamos antes, en plan, pues si filtro solo las líneas de log que tienen la palabra error y eso considero mi métrica de cuántos errores tengo, sino que si mis líneas de log, por ejemplo, tienen un campo que es length, por ejemplo, porque estoy ligando las peticiones HTTP, como decíamos antes, y tengo el content length, puedo sacar ese campo y usarlo como métrica y pues hacer sumas, contar la media o lo que sea, ¿vale? Entonces esto sería lo que nos permitiría con este unwrap. Y también lo mismo, podemos aplicar diferentes operaciones, ¿vale? Y finalmente también, esto también os sonará de Prometheus, podemos aplicar operaciones pues, de suma. Por ejemplo, si queremos agrupar pues, nuestras métricas pues, por una etiqueta específica, o si queremos buscar el top de, pues yo qué sé, ¿no? El top de IPs que han hecho más peticiones, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, hasta aquí lo que es el lenguaje de consultas, ¿vale? Entonces ahora voy a hacer una pequeña demo para ver todo esto que he explicado puesto en práctica. Entonces, para hacer esta pequeña demo, lo que he hecho es, he usado esta aplicación, ¿vale? Que os la comparto por si a alguien le puede servir de utilidad, que es una pequeña aplicación hecha en Go, que se llama flog de fake log, ¿vale? Lo que permite es generar logs fake en diferentes formatos, tanto los estándares de Apache, LogFMT, JSON, hay varios formatos. Entonces, lo que he levantado es un contenedor con esto y un contenedor con Loki, ¿vale? Y se están enviando los logs de flog a Loki. Entonces, a ver si escondo lo de Zoom. Vale, ya está. Entonces, aquí tenemos este Grafana, ¿vale? Entonces, si vamos a explorar, podemos ver que, bueno, estamos ya en el data source de Loki, ¿vale? Está todo configurado ya para ir al grano. Tenemos, en este caso solo tenemos un job, o sea, una etiqueta que es job y que solo hay un posible valor que es flogs, ¿vale? Caso sencillo. Entonces, podemos ver aquí que ya tenemos los logs, ¿vale? Incluso con esta funcionalidad súper chula de
de Grafana podemos ver cómo el contenedor está funcionando ahora. Y en live podemos ver las líneas de log que está generando flog y cómo se están enviando. ¿Vale? A Loki. Entonces ahora podríamos empezar a aplicar lo que hemos visto, ¿no? Por ejemplo, no sé, aquí vemos que tenemos algunos campos, request, method. Por ejemplo, lo primero de todo, si queremos poder tratar con estos campos, vemos que estos son JSON, básicamente. Lo primero, como hemos dicho, sería aplicar la operación de parseo. ¿Vale? Entonces, aplicaríamos esta aplicación de parseo de JSON, ¿vale? Y ahora ya podríamos interactuar con cualquiera de esos campos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, una opción podría ser hacer un line format, ¿vale? Para poner esto un poco más bonito. O, bueno, una primera opción podría ser filtrar, por ejemplo, todas las líneas de log que vengan de un post, ¿vale? Entonces, si nos fijamos ahora, bueno, va avanzando, pero si os fijáis siempre son posts, ¿vale? Entonces ya estaríamos aplicando ese filtrado en base a uno de los campos de la línea de log. ¿Vale? Ahora lo que podríamos hacer es, oye, aquí hay mucha información, yo no quiero el user, no sé qué, quiero algo más bonito. ¿Vale? Entonces, podríamos aplicar, como habíamos dicho, un line format, ¿vale? Y decir, pues yo qué sé, muéstrame el método HTTP, ¿vale? Luego me muestras, por ejemplo, si queremos ver pues, el path a donde se está haciendo esa petición, en este caso flog, lo pone como un campo que se llama request, ¿vale? Podría ser path o URI o lo que fuese. ¿Vale? Podemos poner una flechita, un emoji, lo que queramos. Y podríamos poner, por ejemplo, el status code, ¿no? Entonces, lo mismo, creo que es status, ¿vale? Aplicamos, ¿vale? Ya tenemos las peticiones. ¿Qué métodos qué peticiones está haciendo? En este caso todos son post, ¿vale? Porque ya estamos filtrando el path y el status code queda. ¿Vale? Ahora, ¿qué más podemos hacer? Por ejemplo, podemos obtener una métrica en base a esto. Por ejemplo, ver todos nuestros posts, cómo se dividen entre los diferentes status code y hacer una suma. ¿Vale? Entonces, voy a parar el live un momento. ¿Vale? Entonces podemos hacer un count over time, por ejemplo. ¿Vale? De los últimos 5 minutos. ¿Vale? Le podemos decir que de todo esto nos lo sume por status, por ejemplo. Y ahora efecto demo. No, aquí no, creo. Vale. Perfecto. Vale, entonces aquí ya podéis ver. Bueno, no es muy claro, no es la mejor visualización, pero podéis ver que ya estamos viendo una serie temporal en cómo se dividen pues, todas las peticiones post, cuántas nos llegan por cada status code. ¿Vale? Entonces, además, esto es algo que se añadió creo hace relativamente poco, bueno, igual me equivoco. Tenemos esta función Add to Dashboard, ¿vale? Que está bastante chula, que es aquí hemos podido explorar y tal, y cuando ya tenemos lo que queremos, ¿vale? Add to Dashboard, y ya nos deja escoger pues, o uno que ya exista, perdón, aquí arriba, uno que ya exista o uno nuevo, ¿vale? Entonces podemos decir, oye, ábreme uno nuevo, ¿vale? Ya tengo el panel y ahora podría venir a editarlo, incluso con esto que también es relativamente reciente, decirle, oye, muéstrame qué me sugieres, ¿no? ¿Qué tipo de visualizaciones? Tampoco a lo mejor es la mejor visualización, pero ya es un poquito más claro, ¿no? Aquí estaríamos viendo como el último resultado, ya no es una serie temporal. O, por ejemplo, podríamos ver algo tipo así para ver pues, que el flog pues, lo distribuye bastante uniforme, ¿no? ¿Vale? Entonces, ¿qué más? ¿Qué pasa? Que yo he hecho esta demo porque en su día aprendí LogQL y me hacía ilusión explicároslo aquí para que sirviera de algo que lo haya aprendido, ¿no? Pero lo guay es que con Grafana 9, que se publicó hace relativamente pocos días, ya no hace falta ni que sepáis LogQL, ¿vale? Con que sepáis lo que queráis hacer, ¿vale? Es tan fácil como hacer 4 clics, ¿vale? Y os lo voy a enseñar. Vamos a reproducir lo mismo de arriba, pero con eso, 4 clics, ¿vale? Entonces,
he creado aquí otra query, ¿vale? Y lo que voy a usar es este builder, ¿vale? Está aquí, que como veis pone que está en beta porque es una cosa muy reciente. Entonces, bueno, como veis hay una UI que nos permite, pues lo primero sería escoger la etiqueta, ¿no? Pues queremos ver los logs del job flogs, ¿vale? Y luego abajo con las cajitas nos permite ir aplicando todo lo que queremos hacer. Entonces, si vamos reproduciendo este proceso, lo primero que hemos hecho era el parseo, ¿vale? Pues parseamos el JSON. Segundo, era el aplicar un filtro, ¿vale? Sobre la línea, sobre una de las etiquetas, ¿sí? Y queríamos que la etiqueta method fuera igual a post, ¿sí? Luego teníamos el line format, ¿vale? Pues añadimos otra operación, o bueno, en este caso lo podemos omitir porque en realidad como lo que estamos haciendo es obtener una métrica al final, el formato de la línea tampoco importa, ¿no? Pero bueno, ya veis que lo podemos hacer. Entonces lo siguiente era hacer ese vector aggregation, ¿vale? Pues le decimos el count over time, le decimos, por ejemplo, los últimos 5 minutos, ¿vale? Y lo último era hacer la suma, aquí en aggregations, suma por etiqueta, ¿vale? Que en este caso lo hemos sumado por status, ¿vale? Entonces, si os fijáis, abajo, ¿se ve? Sí. Subo un poco. Nos muestra esta nueva UI, la consulta que ha salido, ¿vale? Que si os fijáis, pues tiene la misma pinta que la de arriba, bueno, omitiendo la parte de line format, ¿vale? Entonces, como podéis ver, hoy en día, o con Grafana 9, desde Grafana 9 no hace falta ni que sepáis todo lo que he explicado antes, está bien saberlo como concepto para ver el potencial que tiene Loki, pero como veis, con 4 clics podéis filtrar y manipular vuestras líneas de Loki. ¿Vale? Entonces, ya hemos visto cómo funciona Loki, cómo podemos hacer consultas. Entonces vamos a reconectar con lo que veíamos al principio, ¿no? Cómo pude ayudar a Miguel, ¿no? Entonces, lo he dividido en 2 pasos, un poco como al principio de la presentación. Teníamos esas líneas de log y lo que queremos hacer primero era sacar el JSON, por lo menos, ¿no? Si tenemos el JSON ya parece que es más sencillo porque Loki permite, pues, parsear y demás, ¿no? Entonces, tenemos aquí en el punto 1, ¿vale? Que sería la transformación desde la imagen de arriba a la izquierda a la imagen de la derecha. Lo primero que hacemos es, como log stream selector, en su caso, tiene un entorno basado en lambdas, entonces en esa etiqueta de function name aplicamos esta expresión regular que es para todas, ¿vale? Nos sirve para todas. Entonces luego lo que hacemos es buscar solo las líneas de log que tienen el request receive, que es el patrón que usan ellos para loguear las peticiones que reciben esas lambdas. Luego aplicamos el parseo de log.fmt, porque recordemos que su formato base era log.fmt, ¿vale? Y en este caso hacemos algo bastante custom para este caso, pero que se podría extrapolar, pues, con expresiones regulares o lo que fuese a otros casos similares, que es que al campo message, que es el que contenía el JSON, hacemos un substring de los 18 primeros caracteres, que es este request receive que siempre ponen ellos de prefijo, ¿vale? Y finalmente le aplicamos el parser de JSON otra vez, o sea, esa línea que ya le hemos cogido el campo message, le hemos quitado la parte que no queremos y tenemos un JSON ya, lo parseamos, ¿vale? Entonces ya tendríamos este contenido, digamos, Loki ya es capaz de interactuar con esto. Bueno, de hecho, con algo parecido a esto, porque Loki, si miráis la documentación del parser de JSON concreto, ¿vale? Lo que hace es poner todos los campos de un JSON, los pone a primer nivel, ¿vale? Y lo que hace es ponerle underscore, _, para juntar los campos. Por ejemplo, para acceder al headers except, pues sería headers _ except, y accedemos a su contenido, ¿vale? Entonces, por eso en este caso, para a partir de estas líneas de log obtener esa tabla, lo que haríamos es un sum by este request context _ identity _ source IP, que sería, pues, súmame por este campo, o sea, agrégame por ese campo, y lo que me tienes que agregar es la cuenta de las últimas 24 horas, por ejemplo, de esta consulta, ¿vale? Que son, pues, todas las líneas de log de este estilo ya formateadas para que pueda acceder a IP, agregar y contar, ¿vale? Y así resolveríamos el problema que llevamos al principio. Y si os fijáis, pues hemos aplicado lo que hemos ido viendo durante la charla. Y hasta aquí todo.
Gracias. Y bueno, ahora si tenéis alguna pregunta. Hostia. Menos mal que es amigo, porque tenerlo en las reuniones familiares ya. Igual me preguntaba también. Hostia. Hay por ahí funciones, las template functions, por ejemplo, que pueden meter algo de lógica con esas funciones. ¿Es posible extender esas funciones? ¿Hay alguna forma de lógica de crear funciones donde puedas meter tu lógica? Creo que no. Creo que no. Pero bueno, lo que es open source pueden, pueden crear la pull request. ¿Alguna pregunta más? Sí, espera, voy a... A nivel de ingestión te refieres, ¿no? A esto. Sí. Si en algún momento te quedan los elementos puedes poner una capa para Claro, esto dependería del entorno donde estés, ¿no? En el caso de la gente, sí se podría gestionar a través de la gente. Si es... bueno, depende un poco el caso, ¿no? Claro, si haces, por ejemplo, ingieres a través de la API, pues claro, no podrás en ese momento, tengas que gestionar tú. Dependería un poco de cada caso. El cómo haces, o sea, cuanto más custom sea, digamos, ¿no? Sí, hay plugin de Kafka, por ejemplo. Claro. Sí. Por ejemplo, en este caso de Miguel, ellos tienen todo en Amazon. Entonces, claro, digamos, la escritura de los logs se guardan en CloudWatch y esto es, bueno, lo gestiona Amazon directamente, ¿no? Tú en la Lambda escribes por salida estándar y eso se guarda en CloudWatch. Entonces también hay integración para enviar todos los logs de CloudWatch a Loki. Entonces, en ese caso, por ejemplo, pues si se cae Loki, pues durante un tiempo habrá ahí un delay y tal, luego ya se recuperaría, ¿no? Un poco depende del entorno. No, tranquilo. Pero también se podría hacer triggers sobre algunas reglas, reglas para decir si pasa esto. Sí, o sea, y aquí también por temas de tiempo y tal, solo he explicado lo que sería, de hecho en la ingestión no me he metido mucho, solo en la parte de consulta, pero sí, Loki se integra con el Alert Manager de Prometheus, se pueden configurar también reglas, tanto reglas de alertas como reglas de las recording rules de Prometheus, ¿no? Que es en base a mis líneas de log quiero crear una métrica, pues para no estar siempre que quiero obtener esa métrica e ir a buscar a los logs, pues hago que eso se vaya guardando como métrica en sí misma, ¿no? Y eso, tiene tanto, o sea, incluso desde Grafana 8 creo que es, Grafana tiene Alert Manager también, y entonces se puede hacer todo a través de Grafana ya para configurar tus alertas con la UI y todo. Sí. Hola, perdón, la pregunta tal vez un poco tonta porque no soy de su pandilla. Me imagino que hay producers, los que producen dispositivos de logs, claro. Gentes, alguien que comunica con su API y pasa estos logs. ¿Ya? Al final ustedes también almacenan estos logs ya procesados, ¿no? Bueno, en este caso es lo que veíamos aquí, pero digamos que si no hubiera ningún tipo de procesado, a Loki le llegarían pues, logs de diferentes aplicaciones o fuentes de datos, como has dicho tú, y en cada uno de ellos, lo que sí que siempre se respetaría sería la primera parte, ¿no? Tanto el timestamp como las etiquetas, ¿vale? Que esto normalmente se hace a nivel de configuración, o sea, cuando tú integras configuras la integración entre tu fuente de logs y Loki, normalmente le configuras esto. Por ejemplo, con Sysdocker, por poner una... Después de recibir, Vale, no sé si era... procesarlo, el resultado se guarda
en su cloud también, ¿no? Se guarda en Loki. Lo que pasa es que los datos, o sea, lo que es el contenido de la línea de Loki en sí, que sería esta parte, se guarda tal cual llega. Entonces tú en tiempo de consulta... Sí, pero guárdenlo. Sí, sí, sí. Ya, eso. Vale, vale, disculpa. ¿Alguna pregunta más? ¿No? ¿Sí? ¿Entiendo las empresas con policios? ¿Es un territorio de policios? ¿O simplemente se basa en cómo trabaja policios de la implementación? ¿Está basado en la contra de policios o no? Y yo diría que sí. ¿No? Bueno, esto no es... No deja de ser una PSB, al fin y al cabo, está hablando de información, está creando un árbol con los tipos de tales y valores, y dentro de la información que la rotas en físico. Sí, 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 es así. Aquí no hay ningún tipo de realidad ni nada a la hora de la ejecución. Realmente yo sé la piensa que no generar nunca los, es exactamente todo lo que pide. La piensa nunca perder en disciplinas. Perdón, ¿puedes repetir? Es decir, no hay un proceso de agregación, con dos, de cual dices, me han llegado 100 ocurrencias de logs, yo solo guardo uno que me ha llegado 100 veces, pero uno tú guardas todos los logs que te reciben, sea que sea con es capaz de guardar cantidades estratosféricas de músicos de datos. Sí, bueno, esto a lo mejor, no sé si los dos queréis responder mejor. Sí, sí, responda. A ver, el tema es un poco de utilizar soluciones entre comillas de IBM, estas, y a ver, está muy bien para inventar posibles, Sí. pero que tenemos mucha información, muy difícil que estas cosas nunca las he visto escalar directamente, sobre todo Sí. cuál es el duro sobre información que no es parseable, utilizando un montón, a ver, es muy bonito, pero hasta que tiene cosas un poco entre comillas más Sí. serias como esta información. Aquí hemos omitido partes de la arquitectura porque era, bueno, sobre todo, sí, si la pones, cuando hablamos que esto es el Prometheus para logs, como decías tú, se basa en la misma arquitectura. O sea, es una arquitectura 100% orientada a arquitecturas cloud, donde tienes múltiples componentes, cada uno con su rol, y corren en contenedores independientes. Luego, tienes dos paths diferenciados. Tienes el de ingesta y el de consulta. Entonces, los puedes escalar de manera independiente. Si tienes pues, ciertos escenarios donde estás haciendo muchísima ingesta y luego no hace mucha consulta, porque básicamente estás haciendo troubleshooting, pues lo que vas a hacer es escalar mucho más el path de escritura y el de lectura, pues menos. Si es al revés, no tienes muchísimos logs, pero vas a hacer muchísimas consultas porque vas a tener muchos accesos concurrentes, distintos equipos accediendo, entonces lo que vas a hacer es escalar la otra parte. Desde el punto de vista de almacenamiento, la arquitectura también es distinta a soluciones tradicionales de log. Si está familiarizado con Elastic o con Splunk, básicamente son arquitecturas más tradicionales basadas en sharding, donde tienes los datos están distribuidos en distintas máquinas, en distintos discos, y al final cuando haces las consultas son consultas distribuidas. Aquí el almacenamiento es un object store, que si lo comparas obviamente el rendimiento es menor. Entonces lo que hay o lo que se hace para sortear esa diferencia en el tipo de rendimiento es meter más elementos, meter caches internas donde al final el dato caliente lo vas a tener siempre en memoria. Entonces eso va a ser muy rápido. Si vas a hacer una query de los últimos 5 años, pues obviamente no va a correr. Pero También un poco también lo que pasa quizás según te despliegues de cursos de comicios, que según cómo vemos la información o escalas el tipo de las como lo haces, cuando tomas unos mamotretos, más maquinotas, más grandes que le pongas, los pueden ver. Y en muchos aspectos, en el caso de que plantees una integración o algo de gran escala, no pilla por efecto de la variante open source, ya ofrece la opción de tener este tipo de desarrollo, de escalabilidad, de menores, estamos hablando de otras versiones de pago. El autoescalado al final se basa, yo no sé si está familiarizado con cómo funciona internamente, los despliegues y tal o no. Sí. No, vale, te cuento lo que yo sé. Yo llego hasta donde llego. No soy el que desarrolla todos estos los ficheros de manifiesto y los help chart y demás. ¿Cómo escalas esto? Al final lo que haces es, tú tienes tus distintos pods, puedes modificar el número de pods y puedes modificar los recursos que tú destinas a esos pods. ¿Cómo escalas? Exacto.
Exacto. Entonces, ¿cómo puedes reaccionar a distintos escenarios? Pues en base a la carga que vas teniendo, lo que vas haciendo es vas modificando los recursos que asignas a los distintos pods. Eso funciona así. ¿Cómo se hace internamente? No lo sé, porque no es mi campo. ¿Cómo te la copias exactamente saber que yo tengo algo con la fuente de contra y cómo saber cuál es? Si lo tienes, bueno, ya olvidaré. Vale, hay bastante literatura. Tienes este algoritmo de Ring, donde están todos sincronizados y se hablan todos con todos, tienes réplicas y demás. O sea, ya meterse a ese nivel es un poco más complejo, pero todo eso está solventado. Comparado con soluciones tradicionales, ¿cómo se resuelve en esta línea? Es todo muy flexible, muy ágil y luego con elementos que son, no me gusta utilizar la palabra barata, es mejor cost effective o más eficiente en costes que otras soluciones, porque al final lo que estás haciendo es reutilizando todos los recursos que te da un Kubernetes, que si lo comparas con soluciones tradicionales que poco a poco se han ido adaptando a este nuevo mundo, pero chirría mucho. O sea, si tú en Splunk lo intentas containerizar, pues hay partes que sí, pero el diseño en sí de la aplicación o de la solución no permiten que puedas tener ese tipo de despliegues. Y ahí es donde chirría un poquillo y como tú dices, efectivamente tienes que tener máquinas más gordas de lo normal porque realmente no están diseñadas para este tipo de cosas. Y hasta ahí puedo llegar. O sea, hay mucha más literatura y puedes llegar, como decía Joan, al final el código está ahí, te puedes meter en el código, puedes llegar hasta donde tú quieras. Pero ese es un poco en líneas generales lo que hace que esto funcione bastante bien, escale bastante y luego obviamente pues tienes que estudiar bien los distintos casos, tienes que dimensionar todo en función a los escenarios y luego llegas a los límites que llegas. O sea, si vas a hacer una query de 15 meses y tienes que tocar el Object Store, pues obviamente eso va a ser lento. Pero todo lo que sea reciente o reciente no quiere decir que sean los últimos 5 minutos, a lo mejor pueden ser 2 semanas, pero tienes que hacer un dimensionado para que lo más reciente de esas 2 semanas estén en las caches. Lo que es importante es que no dejas antes de ver. Específicamente hablando, la podría utilizar como un backend del propio Grafana para mostrar métricas y, pues, si fuese entre comillas, pues un poquito un de una manera. Aunque quizás no sea el motivo que pueda tener, lo puedes encontrar en las métricas en las que puedas tener información. Exacto, y de hecho puedes alimentar tu Prometheus con logs. Como decía antes Joan, tú si no tienes instrumentadas tus aplicaciones, puedes tener estas recording rules que se ejecutan cada 10 segundos, extrae las métricas y lo metes en Prometheus. Entonces, de alguna forma estás como, no estás instrumentando tus aplicaciones, pues muchas de ellas a lo mejor no las puedes tocar porque no se pueden evolucionar, son aplicaciones que están ahí, pero estás simulando una instrumentación de esas aplicaciones sin tener que tocarlas. Eso es así. Nada. Eso sí que lo comentamos tomando unas cervezas. Vale. La idea es, o sea, toda la parte comercial la podemos comentar, pero la idea es que lo que es el contenido de comunidad, pues lo apartemos un poco de la parte comercial, pero vale. Bueno, lo digo así muy por encima, ¿vale? Para tenerlo. Va por ingesta, por volumen de ingesta. En la parte cloud y en la parte on-prem por número de cores. Y no es porque tengas muchísimos cores, sino hay una relación entre el volumen de ingesta y los cores que necesitas para desplegar esos contenedores. Entonces, en función de los cores que necesitas, pues desde ese punto de vista, el licenciamiento o suscripción más que licenciamiento en este tipo de herramientas de software libre, más que licencia, lo que tiene sentido es la suscripción, donde tienes esa ayuda adicional por parte del equipo de ingeniería, pues para afinarlo, para tener un despliegue más eficiente o más fino para tu caso de uso. Y ahí el resto lo comentamos ahí. Te he quitado aquí el micrófono. ¿Alguna pregunta más? Tírate ahí, échate el baile de Loki. Vale, pues nada, 2 slides de spam, ¿vale? La primera es, que a lo mejor alguno lo habéis escuchado ya. Sí, perdón. Que es que hace no sé cuánto, semanas, meses, hace, bueno, relativamente poco, con los compañeros de Codely, que a lo mejor os suena la plataforma de cursos, grabamos un curso de gestión de logs con Loki y Grafana, ¿vale? Que evidentemente pues, es un curso de varias horas, tampoco es que sea muy largo, pero da más que estos 45 minutos. Entonces ahí pues hay, por ejemplo, toda la parte de alertas se trata, incluso hay una pequeña demo de, oye, configura una alerta de si hay un leak de una URL de HTTP con leak de credenciales,
que me salte la alerta, hacemos la demo en directo, con live y tal, bastante chulo. Entonces, ahí se profundiza mucho más. Si alguien tiene curiosidad, pues como son muy majos los chicos de Codely, nos han preparado esta landing que es codely.com/pro/Grafana Meetup con 10 euros de descuento para el primer mes. Esa es la primera parte del spam. Y bueno, la segunda es que nos podéis encontrar, pues, sabéis que hay un Slack de comunidad de Grafana. Luego se está haciendo una serie de webinars que lo lleva Raúl con no solo Loki, sino todo el ecosistema de Grafana Labs, ¿vale? Ya se han hecho varias sesiones que creo que están grabadas y accesibles, ¿no? Y quedan algunas más que bastante chulas. Y luego, pues que si queréis probar todo esto, pues no sé si ya lo habéis oído o escuchado, pero Grafana Cloud tiene un plan free forever, que está bastante guay. O sea, creo que da para hacer cosas útiles y reales. Entonces, si queréis probar, pues os podéis registrar y ya está. Y nada, está bien. El spam, poquito. Y ya está. Muy bien, pues es momento a lo que hemos venido, a tomar cervezas y pizza, ya las tenemos por ahí, así que vamos al lío y en septiembre pues nos volvemos a ver las caras. Si queréis, hoy por cierto vuestra charla espectacular, decíais que está muy bien. En septiembre nos volvemos a ver las caras, si tenéis algo que os apetezca presentar o lo que sea, pues estamos en contacto. Gracias.